Yo sé bien a quien he creído, dijo un hombre que seguía a Cristo. Digo yo las mismas palabras, porque sigo el mismo camino. Para muchos sigue siendo un mito, para otros mera religión. Para mí es fuente de vida, porque Cristo vive, Él resucitó. Para mí es fuente de vida, porque Cristo vive, Él resucitó. Yo sé bien a quién he creído, cuál es mi futuro, dónde llegaré, porque creo en aquel que dijo, clavado en la cruz, consumado es. A esta tierra queda poco tiempo, un poquito más y terminará. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirán. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirán. Yo sé bien a quien he creído, en todo el mundo grita multitudes, compartiendo este gran privilegio de confiar en un Dios que responde. Para muchos el cristiano es locura, para otros pérdida de tiempo. Jesucristo es camino al cielo, locura sería perderlo. Jesucristo es camino al cielo, locura sería perderlo. Yo sé bien a quién he creído, cuál es mi futuro, dónde llegaré, porque creo en aquel que dijo, clavado en la cruz, consumado es. A esta tierra queda poco tiempo, un poquito más y terminará. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirán. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirán. La gracia de mi Dios, el tema encantador, el cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, mi base de aquí, por todos Cristo muerto ha y muerto va por mí. La gracia me llamó, me trajo salvación, y gracia fue que alcanzó de todo mal perdón. Por gracia salvo soy, mi base verá
adivinar el libro del Cordero ya de vida eterna. Por gracia salvo soy, mi base ve aquí, por todos Cristo muerto ha y muerto ha por mí. La gracia enseñó mis pies a caminar en justas sendas de mi Dios al celestial hogar. Por gracia salvo soy, mi base ve aquí, por todos Cristo muerto ha y muerto ha por mí. Muy buenas tardes, todavía por acá, por Coronel Oviedo, y seguramente en otra parte ya es muy buenas noches. Queridos hermanos, hoy me propongo buscar la voluntad de nuestro Señor a través de su palabra. Como ustedes saben, el tema que quiero compartir hoy es la justificación. Muy bien, antes de desarrollar el tema, quiero ponerme en la mano del Señor para que Él guíe este compartimiento desde el comienzo hasta el final. Padre Celestial, Padre amado, Señor, te doy nuevamente gracias por este privilegio y por esta oportunidad que tú me estás dando para compartir tu palabra con los hermanos, los amigos y todo aquello que ya están conectados y que seguramente después van a conectarse, y a aquellos que van a verlo en diferido también. Señor, que tú abras los corazones, que aquiete la mente de la persona que está oyendo este compartimiento y reprenda, Señor, toda obra del enemigo de este lugar, y nos quedamos contigo para compartir tu palabra a los hermanos y hermanas, a los amigos y amigas, especialmente a mis hermanos de sangre y mis hermanas de sangre. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. Quiero leer un pasaje cortito de la Biblia en 1 Corintios 6, capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 11. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echaron con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, acá el último versículo habla de la regeneración, habla de la santificación y al final habla de la justificación. Como ustedes saben, en compartimientos pasados hemos hablado de la santificación, hemos hablado también de la regeneración y ahora nos corresponde estudiar un poco la justificación, porque el creyente pasa por estas tres etapas: aquellos que creen en el Señor y aquellos que sienten en su corazón quebrantamiento por la vida que lleva, por los pecados que tiene. Entonces pasa por estas tres etapas para que sean salvos. Su palabra lo dice. Entonces, la justificación es nada más que una acción de gracia de Dios que hace justo a un hombre. Por gracia de Dios. Gracia quiere decir regalo de Dios. Aquí Pablo enfatiza la acción de Dios en hacer de los creyentes un nuevo pueblo. Hay tres aspectos del trabajo de Dios sobre los creyentes que son parte de nuestra salvación. Nuestros pecados fueron lavados, y eso lo habíamos estudiado en la regeneración. Entonces, en vez de decir nuestros pecados fueron lavados, podemos decir fuimos regenerados. Segundo, fuimos apartados para un uso especial. Eso significa santificado. Fuimos santificados. Eso lo habíamos visto, colocado en los lugares celestiales junto al Señor Jesús. Y tercero, fuimos declarados no culpables por nuestros pecados. Ahí está la justificación. Pablo procura enseñarnos que debemos llevar una vida consecuente, y ese veredicto y condición que nos da todo lo que se llevaron a cabo en virtud de la unión con Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Nada es nuestro mérito. Esto es una gracia de Dios. La salvación es mediante la gracia por medio de la fe. Muy bien. Entonces, la justificación es una acción de gracia de Dios que hace justo a un hombre. ¿Por qué nos hace falta la justificación? Porque sabemos que nuestro Dios es justo y santo. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 32:4. Vamos a leer Deuteronomio 32:4. Dice lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Eso es lo que nos describe cómo es nuestro Dios. Justo y recto. Allí la roca simboliza el poder de Dios como refugio del hombre débil. Nosotros somos débiles en la carne. Y anda fuerte, esa es la carne.
queremos hacer el mal. Entonces, en esas condiciones no podemos ir junto a nuestro Señor. No podemos formar parte de su reino. También encontramos versículos que habla de esto, de que Dios es justo y santo, en Salmo 7:11. Vamos a leer el Salmo 7:11, hermano. Dice lo siguiente: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto nos dice acá que el Señor está enojado con el pecador. Aunque le ama al pecador, siempre está enojado contra el impío. El respeto general que Dios tiene a la justicia y la equidad, y justamente no solo para siempre, sino que también protege a los justos, pues no puede menos que castigar la impiedad. Protege a los justificados. Entonces aquella persona regenerada, luego santificada, es justificada. Vemos también otro versículo en Isaías 6:3. Vamos a leer lo que nos dice Isaías 6:3. Voy a recorrer bien la Biblia para hablar de la santidad de nuestro Señor. Isaías 6:3. Dice lo siguiente: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué nos enseña Isaías? Que él vio la santidad en el Señor. Isaías vio a Dios en su santidad, perfecto, puro, apartado del pecado. A nosotros, nuestras imperfecciones a veces es lo que reduce nuestra visión de Dios. La perfección moral de Dios, si vemos como es debido, nos purifica del pecado, limpia nuestra mente de los problemas y nos permite adorarle y servirle. Pues nuestro Señor Jesucristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apocalipsis 4:8. También tenemos algo sobre la santidad de nuestro Dios. Dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por detrás estaba lleno de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí está el que ha de venir. Con estos tiempos vemos que está cerca la venida del Señor, así que preparémonos para recibirlo. Muy bien. Entonces estamos viendo por qué nos hace falta la justificación. Terminamos porque Dios es justo y santo. Ahora, nosotros somos injustos. Porque nosotros somos injustos. Entonces es necesario y nos hace falta la justificación. Para ver algo de eso, tenemos que ir a Génesis, al libro de Génesis, el primer libro. En el capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente:
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era muchas en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, está hablando de los hombres, eran de continuo solamente el mal. Y voy a continuar el 6 porque es importante. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Muy bien. Así es que el hombre en su pensamiento, en el corazón, en sus planes y en sus métodos son malvados. No hace el mal por mero descuido, sino con toda deliberación y propósito, tratando de hacer el mayor mal. En realidad que somos injustos. También podemos leer en Eclesiastés 9:3. Eclesiastés 9:3. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, o sea, en la tierra, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante la vida, y después de esto se van a la muerte. ¡Qué bárbaro! Un mismo suceso acontece para todos, y al final una misma suerte para todos. Todos vamos a la muerte. ¿Y qué pasa con la vida eterna? Pero la vida eterna es espiritual, no es esta vida que llevamos acá en la tierra. Hay dos caminos. Uno al infierno, si te vas sucio, sin que te haya justificado. Y está el camino al cielo junto al Señor, si te vas limpio junto a Él. Limpio significa que fuiste justificado. Podemos leer también Romanos 3:10, que vamos a encontrar en Romanos 3:10. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo. Nadie es inocente. Aunque todos somos valiosos ante los ojos de Dios, porque Él nos ha creado a su imagen y nos ama, pero no hay un solo justo. O sea, no hay persona que se ha ganado el estar bien con Dios. Solo a través de Jesús, su Hijo, nos ha redimido y nos ofrece perdón si nos volvemos a Él con fe. Es la fe lo que hace que seamos liberados de la condenación eterna. Leamos también lo que dice Romanos 3:23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Si es que no nos limpiamos, entonces vamos a ser culpables delante de Él. Toda falta contra Dios nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Dios santo, lo cual conduce a la muerte. Por grande o pequeño que sea el pecado, nosotros no debemos minimizar ni valorar en exceso el pecado. Todo nos separa de Dios, pero también todos pueden ser perdonados.
¿Cómo es que recibimos la justificación? ¿Cómo recibimos la justificación? Bueno, usted se arrepintió, confesó su pecado, recibió al Señor en su corazón como su Salvador, regeneración. Después vino la santificación con tu vida de piedad, con tu vida santa, con tu comportamiento ante los hermanos y ante los inconversos. Entonces, la justificación viene gratuitamente, como vimos, por la gracia de Dios. Gratuitamente por la gracia y por medio de la redención. Debemos ser redimidos primero para poder ser justificados. Declarado no culpable. Es como si un juez declarara inocente al acusado y los cargos son eliminados. Es como si la persona jamás hubiera sido acusada de falta, pues cuando Dios perdona nuestro pecado, limpia nuestro antecedente, limpia todas las cosas que representan penalidades, desde su perspectiva, como si nunca hubiéramos pecado. La redención se refiere a que Cristo libera al pecador de la esclavitud del pecado, comprando nuestra libertad a precio de su vida y de su sangre en la cruz. ¿Cómo estamos siendo justificados? Entonces, por medio de la fe. Leamos Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Pues acá nos dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz con Dios, no precisamente un sentimiento de paz como la calma y la tranquilidad. Paz con Dios significa una reconciliación con Él. Se borró toda hostilidad entre nosotros y Dios. Ningún pecado bloquea nuestra relación con Él. Esto es solo posible porque Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Y debemos ver esto, que la justificación es por la fe y no por la obra de la ley. Versículo 28 de Romanos 3. Muy bien. Versículo 28 de Romanos 3 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Muy bien. ¿Qué nos dice acá? ¿Será que Dios nos salva solo por fe? Examinemos bien esto. Pues la fe elimina al yo egoísta, el orgullo del esfuerzo humano, porque la fe no es algo que nosotros hacemos. La fe recibimos del Señor. Segundo, la fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que hace la persona humana. Tercero, la fe reconoce que no podemos con la ley ni medir la norma de Dios y que necesitamos ayuda. Cuarto, la fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hagamos para Dios. Nada nosotros podemos hacer por nuestra salvación. El Señor Jesús ya hizo todo en la cruz. Leamos también Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Romanos 10, versículos 3 y 4. Bien, ¿qué nos dice?
Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Vemos nosotros que los judíos, por ejemplo, en lugar de vivir mediante la fe con Dios, establecieron costumbres y tradiciones, añadidura a la ley de Dios. Igualito que los religiosos, hacen la misma cosa. En su afán de ser acepto ante Dios, pero los esfuerzos humanos jamás podría sustituir la justicia que Dios nos ofrece por la fe. Cristo es el fin de la ley y en dos sentidos. Primero, cumplió el propósito y la meta de la ley, ejemplificando a la perfección los deseos de Dios en la tierra. Segundo, también porque al compararla con Cristo, la ley es importante para salvarnos. Veamos qué nos dice al respecto Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, uno, por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Vuelvo a leerle, hermano, porque es muy importante. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, esto es lo que nos dice Gálatas 2. Esto nos está diciendo que la ley es santa y el mandamiento del Señor también es santo, justo y bueno. Pero por la ley nunca seremos aceptados en la presencia de Dios. Pero la ley juega un papel para nuestra conducta muy importante en la vida del creyente. Primero, nos protege del pecado dándonos normas para nuestra conducta. Segundo, nos convence del pecado dándonos oportunidad de pedir perdón a Dios. Tercero, nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo porque nosotros nunca podremos cumplir los mandamientos a la perfección. Por la ley es imposible salvarnos, pero después de llegar a ser cristiano, la ley es valiosa guía para vivir como Dios requiere. Siguiente punto. Sino por la fe, la justificación por la fe y la obra que provienen de ella. Hay un tema muy importante en Santiago capítulo 2. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículos 20 y 24. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Su único hijo le pidió el Señor para que sacrificara. Y también había la promesa del Señor de que su hijo iba a ser su descendencia, y que a través de su hijo, su descendencia iba a ser como la arena del mar. Entonces, Abraham creyó, seguramente creyó que el Señor tenía el poder de traerlo nuevamente al mundo a su hijo. Porque eso es lo que pasó. Santiago dice que Abraham fue justificado por lo que hizo por fe. Lo hizo por fe. Y Pablo dice que fue justificado por lo que creyó. Ellos no se contradicen, más bien se complementan, haciéndonos llegar a la conclusión de que la verdad es una combinación de esas dos declaraciones. De ninguna manera somos justificados por lo que hacemos. La verdadera fe siempre resulta en obra, pero la obra no nos justifican. El creer nos depara salvación. La obediencia activa la prueba de nuestra fe. Entonces, a través de nuestra obediencia activa, mostramos nuestra fe que es genuina. Fe es creer y confiar en Jesucristo y aceptar el don maravilloso de la salvación. Por agradecimiento y obediencia nos entregamos a las buenas obras. Siguiente, Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Vuelvo a leer. Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Vemos eso en Romanos 2:13. Volvemos a Romanos 2:13. A ver qué nos dice. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo insiste que el tener, el oír y el conocer bien la ley no nos justifica, no nos declara inocentes, sino el cumplir y observar y guardar la ley. Para los judíos era un gran privilegio tener la ley, pero no era un privilegio salvífico, sino como un criterio de moralidad, de acciones. Resultado de la justificación. Vamos a leer Romanos 8:1-4. Muy bien. Romanos 8:1-4 nos dice 1-4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos quiere decir acá el Señor? Lo que Pablo nos enseña es como si dijera: es inocente
déjenlo en libertad. ¿Qué significaría para ustedes esta palabra si es que están en la fila de condenados a morir? ¿Qué le parece? ¿Cómo sonaría en su oído esta palabra? Es inocente, déjenlo en libertad. El hecho en que todo el mundo estamos sentenciados a muerte por ser todos pecadores, condenados con justicia por quebrantar repetidas veces la santa ley de Dios. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna, pero gracias a Dios nos declaró inocentes, nos concedió libertad del pecado para hacer su voluntad, no nuestra voluntad. Este espíritu de vida es el Espíritu Santo que estuvo presente en la creación del mundo y es el que produce el renacimiento en la persona y que ahora nos da el poder para disfrutar de la vida cristiana. Jesús se dio en sacrificio por nuestro pecado. En los tiempos del Antiguo Testamento se ofrecía continuamente por la sangre de los animales y no podía quitar el pecado. Mas esto representa el sacrificio de Cristo, quien pagó el castigo de nuestro pecado en el sacrificio del Cordero inocente, sin mancha, y por única y última vez. También podemos leer algo sobre esto en Romanos 8:33. A ver qué dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos acusará? Satanás seguramente. Pero hay algo mayor que Satanás. Es nuestro Dios Padre. El Padre nos ha declarado justos, por consiguiente, no nos condenará. Cristo murió, resucitó y vive para nosotros. Por tanto, tampoco Él nos condenará. Si Dios entregó a su Hijo por nosotros, no va a quitarnos la salvación. Si Cristo dio su vida por nosotros, no va a cambiar de opinión ni condenarnos. Ahora, otro resultado de la justificación es paz con Dios. Romanos 5:1. Volvemos a leer en Romanos. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justificación corresponde primero, nos hace completo en Cristo, pues somos aceptos en Él y es seguro. Crecemos en Cristo cada vez más semejante a Él. Tercero, disfrutamos la paz que viene como resultado de una buena relación con Dios, por más que enfrentemos problemas, tentaciones cotidianas que nos ayudan a crecer si es que nos mantenemos firmes. Ya no hay hostilidad con Dios. También nos gloriamos tanto de la esperanza como en la tribulación. Romanos 5:2-5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Ahora estamos en un lugar privilegiado. Estamos en los lugares celestiales. Estamos firmes en la gracia. No solo Dios nos declara sin culpa, sino que nos lleva cerca de Él.
En lugar de enemigos, ahora somos amigos, más aún somos su hijo. La fe, la esperanza y el amor son esencia misma de la vida cristiana. Nuestra relación con Dios empieza con la fe, que nos ayuda a aceptar que la muerte de Cristo nos salva de nuestros pasados. La esperanza crece a medida que nos enteramos que todo lo que Dios tiene en mente para nosotros, sus promesas en cuanto al futuro y el amor de Dios llena nuestra vida y nos capacita para alcanzar a otras personas y llevarlos junto a Él. Salvación de la ira de Dios. O sea que el resultado de la justificación es la salvación de la ira de Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El amor que motivó a Cristo a morir es el mismo que envió al Espíritu Santo a vivir en nosotros y a guiarnos cada día. El poder que levantó a Cristo de la muerte es el mismo que nos salva y está a nuestro alcance en la vida diaria. Pablo nos enseña que también nosotros podemos poner de nuestra parte y llegar a nuestro Dios. El resultado de la justificación es que conseguimos una herencia eterna. Y eso lo vemos en Tito 3. Vamos a leer qué nos dice Tito en su capítulo 3, versículo 30. Tito capítulo 3, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. 3:7. Para que, justificado por la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Perdón por el error, hermano. La esperanza de la vida eterna, herencia de la esperanza de la vida eterna. La redención se refiere a que Cristo libra al pecador de la esclavitud del pecado. El precio fue su vida. La justificación significa declarado no culpable. O sea, todos los cargos, que son los pecados, fueron eliminados. Es como la persona nunca fue acusado. Cuando Dios perdona, limpia nuestros antecedentes penales. Desde la perspectiva de Dios es como nunca hubiéramos pecado y pasamos a ser herederos de la vida eterna. Conseguimos con la justificación también nuestra glorificación. Leamos qué dice en ese punto Romanos 8, capítulo 30. Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 30. A ver qué nos dice. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Qué bueno. A lo que predestinó, llamó, justificó y glorificó. El tiempo en que se conjuga el verbo glorificó, nuestra glorificación futura es tan cierta que bien puede afirmarse que está cumplida. Quienes fueron
conocido de antemano, serán todos glorificados, sin que se pierda ni uno solo. La creación del hombre no fue producto de un pensamiento tardío de Dios, sino Él lo determinó antes de la creación del mundo. Si cada uno de ustedes aceptaron a Cristo, regocíjense, porque Dios siempre la ha conocido, por tanto, Él le guiará y le protegerá hasta el día a que lleguen a su presencia. Muy bien. ¿Hay dudas para recibir a nuestro Señor como nuestro Salvador? Creo que no. Tiene que haber duda. Las religiones y las tradiciones no nos salvan. Lo que salva es ese Señor que se colgó por nosotros en la cruz. Nos salva por gracia, por medio de nuestra fe en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará.